Bueno, pues buenos días. Para mí es un gran placer y una emoción el poder presentar a tres mujeres históricas, a tres mujeres que hicieron mucho en unos momentos en los que la mujer era considerada, ¿no? Era considerada más un objeto que como una persona de deseos y de derechos. Por lo tanto, son tres mujeres a las que considero que muchas de las mujeres que estamos aquí tenemos mucho que agradecerlas. Primero, porque podemos estudiar; segundo, porque podemos estar hoy aquí; tercero, porque podemos decidir, porque podemos pensar. Han sido tres pensadoras que además han investigado y lo han hecho desde la práctica. Lo han hecho desde su experiencia, lo han hecho a través de encuentros con otras mujeres, a través de generar espacios de reflexión en momentos en los que eso, para las mujeres, como bien sabemos, no estaba permitido. No podían tener espacios propios, ¿no? Han sido mujeres que desde la escasa libertad que podía haber en esos momentos, decidieron hacer su vida, decidieron ayudar a otras personas, decidieron solidarizarse con otras mujeres, esto que hoy se llama la sororidad, que dice Marcela Lagarde. Tenemos aquí a tres figuras que ya en su momento lo practicaron, ¿no? Y nos parecía muy importante hacer visible esa parte que de alguna manera yo no creo que podamos hablar de invisibilidad, sino de olvido, ¿no? De olvido, que de alguna manera el Consejo se está planteando rescatarlo. Invisibles no, porque nos han dejado, como hemos visto anteriormente en la presentación del libro de Mary Rismond, nos han dejado un discurso, nos han dejado escritos, y además escritos no baladí, ¿no? Escritos desde la experiencia, desde la reflexión, desde el encuentro con otras mujeres. Han hecho investigación, han hecho ciencia desde la práctica. Y tenemos algunos aspectos a destacar, ¿no? de Mary Rismond. Yo creo que quienes habéis estado en la presentación del libro se ha dicho mucho, pero sí destacar que de alguna manera ella daba importancia a las visitas amigables. Y las visitas amigables eran para crear espacios entre amigas. No era necesaria la limosna, no era para dar, sino únicamente para estar, para acompañar, para escuchar, para dar la importancia que tiene la palabra, ¿no? Esa palabra que muchas veces en las mujeres no se ha valorado lo suficiente. Entonces, esta es Mary Rismond y... Bueno, pues decía que tenemos aquí a María José La Calzada. Si quieres, María José, ven y dices unas palabras de Concepción, porque veréis que todos los paneles tienen un texto explicativo. En este caso, este viene firmado por Fran Idareta, que luego actuará, pero que bueno, un poco la maestra de todas sobre Concepción Arenal, la que ha abierto los legajos ha sido María José. Así que si quieres decirle algo desde el punto de vista de la importancia de la mujer. Ciertamente ha sido un poquito de sorpresa que me habéis dicho, hombre, dice sobre tienes que decir sobre Concepción Arenal y demás. Y entonces queda completamente improvisado lo que voy a decir. Pasé muchas horas junto a Concepción Arenal preparando este librito en el que el objetivo era hacer resonar su voz. Sí es verdad que hace ya 20 y tantos años mi tesis doctoral fue la mentalidad y la proyección social de ella, y entonces la tramé dentro de su contexto histórico y pude llegar pues a convivir mucho desde la perspectiva que ella estaba mirando. Y este último libro lo que se trata es de conseguir acercarnos a ella con ciertas claves de lectura. Parece que estoy haciendo propaganda del libro, pero vuelvo con toda sinceridad a decir que al decirme, venga, que tienes que decir algo, he abierto las páginas del libro y digo, por donde salga, vamos a ver, es una especie de conexión esotérica. Y ha salido en la página 100, vamos a dejarle que ella abra un poquito. El pueblo no sabe lo que es república,
pero sabe lo que es dolor y comprende lo que es justicia. Como no la halla, quiere marchar en la dirección en que le dicen que la hallará. ¿Por qué vitoreaba ayer la libertad y hoy la república? Porque sufre y da un nombre cualquiera a la esperanza. Y seguía su discurso, esto. La revolución puede ser cuestión de fuerza, la libertad es cuestión de derecho, de justicia, de ciencia, de virtud. ¿Para qué sirven esas masas armadas de hombres del pueblo? Para alimentar temores que le perjudican y esperanzas que le pierden, porque busca la seguridad donde haya el peligro y la fuerza donde no puede estar. Para hacer libre a un pueblo, lo que hay que enseñarle es el ejercicio de la razón y no el del fusil. Ciertamente sigue aquí resonando muchas cosas en este sentido que resume la perspectiva desde la que ella miraba. Solo la verdad, la virtud y la belleza tienen horizontes infinitos. El que a ellos no se dirige, rico o pobre, se arrastra por las miserias del mundo moral. Ciertamente fue una reformadora, una elevadora de la moral, de la perceptibilidad humana, para que todos fuésemos capaces de asumir nuestra soberanía en el nivel en que cada cual pudiésemos. Y es que hablando de Concepción Arenal, pues puede estar mucho rato, así que dejamos flotando y muchas gracias. A ti, María José, muchas gracias. Yo de Concepción Arenal siempre destaco una cosa que decía, que es importante unir el corazón y la cabeza, que no vayan por separado. Esto que muchas veces, ¿no?, lo emocional nos puede perder, ella decía, tiene que estar unido. La cabeza y el corazón y la cabeza. Esto que el patriarcado a veces ha intentado separar, ¿no?, que la razón está por un sitio y la emoción está por otro. Y la razón se le valora a uno y el corazón se les valora a otras, ¿vale? Me parece que es algo muy importante que en la mujer del porvenir plantea. Raquel, explico la imagen, muy rápida. Claro. Bueno, pues en esta imagen que he hecho, lo que es está basada en un retrato que me pidió el consejo, que está en la sede del consejo. Entonces, si veis, hay como 3 planos que va desde una cárcel hasta una bandada de pájaros volando. Entonces, este representa esta imagen, pues el paso, la liberación del preso, ¿no? Esa frase también del pensamiento a través de Concepción. Esa frase que tenía de cerrar cárceles, abrir escuelas y se cerrarán cárceles, ¿no? Es un poquito lo que queríamos representar en esta imagen. Con los ojos claros, además, si os fijáis, todas tienen los ojos claros. Lo que pasa es que como sale un poco llena en plano estético no se le ve, pero tenían todos los ojos claros y la Calzada además muchas veces me lo decía, ponen los ojos claros, pues esta tiene los ojos claros. María José. Vale. Bueno, Mary Rismond, yo creo que ya hemos dicho mucho y destacar, para mí lo más importante es cómo ha ido realizando la investigación y cómo se ha rodeado de mujeres para poder poner, ¿no?, la mirada en esas dificultades. Uno de sus grandes estudios lo hizo con 900 mujeres que se habían quedado viudas, para ver qué pasaba, qué vivían y cómo vivían después de una relación y, por supuesto, quedarse con cargas, etcétera, etcétera. Y lo que esas mujeres decían y con lo que esas mujeres de alguna manera trabajaban en determinados espacios es con lo que ha ido generando un discurso de lo que es el trabajo social. Esto que hoy sabemos que nos nombra y nos está posibilitando el entender, ¿no?, el trabajo de la mujer, cómo le afecta el entorno y cómo ese entorno le puede colocar en situaciones de desigualdad, de subordinación y que de alguna manera desde el trabajo social no nos queda otra que tener esa mirada diferenciada de las mujeres que están en relaciones, ¿no?, o que estamos en una sociedad en la que nos coloca en relaciones desigualitarias y el foco de sus investigaciones ha tenido que ver con esa desigualdad, con esa falta de derechos
y con esa dificultad para reivindicar determinadas situaciones. Está en la página 157 y sale ella, es de 1900, tenía 30 y algo, era joven, pero ya en la mitad de su vida, en su esplendor, ¿no? Y si la veis, como el libro se llama Mirando a lo lejos, pues el dibujo era un poco centrarse en qué era esa mirada, ¿no? de Mary Diamond, ¿no? Si la veis esa mirada, se la ve una mirada pues, de buena persona, de buena gente, se la ve igual con los ojos azules, y detrás de ella aparece Nueva York. En la foto en la que está basada Nueva York, donde vivió en sus últimos años hasta el final, ya es de 1960, 30 años posterior a ella, pero ya intuía esa ciudad, esa contaminación, se ve el sol saliendo un poquito por detrás, que representa un poco esa visión que tenía ella, esa larga mirada del trabajo social hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que acontecía, que un poco, la verdad que el trabajo social que ella pensaba es el que un poquito, pues ahora a todas os representa, ¿no? Y eso es un poquito la idea de la imagen. Ya está. Muchas gracias. Y además es verdad, el libro de Mirando a lo lejos, de alguna manera yo creo que nos invita a que desde el trabajo social pongamos las luces largas, ¿no? Que no nos quedemos únicamente con lo que vemos en el despacho, sino esas luces largas de mirar su entorno, sus relaciones. Muchas gracias, Óscar. Fue estudiosa, por supuesto, fue una gran privilegiada porque pudo estudiar y siempre tuvo la mirada en generar, ¿no? En generar espacios de encuentro, espacios que posibilitaran, ¿no? Los encuentros que posibilitaran la reflexión, y también desde el Haushausen, que es lo que ella generó, que fueron casas donde podían vivir las mujeres, esto que ahora se empieza a decir, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir cuando seamos mayores? ¿Cómo vamos a vivir, no? Vamos a vivir en comunidad, vamos a compartir, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Quién nos cuidará? Especialmente a las mujeres, que hemos sido preparadas para cuidar, pero no tanto para que nos cuiden, y está esa parte ahí, ¿no? Cuando escuchamos a muchas mujeres, ¿quién me cuidará? Bueno, de alguna manera lo que se está debatiendo es generar espacios de amigas, espacios amigables, que diría Mary Diamond, y ella ya creó esos espacios con una amiga donde muchas mujeres podían compartir lo que les pasaba, lo que tenían que hacer, las tareas, y desde ahí fueron ampliándose muchas casas en las que vivían y compartían todas sus experiencias, todas sus dificultades y, por supuesto, todas sus necesidades y todos sus problemas sociales. Pero además a mí sí que me gustaría enfatizar en que uno de los aspectos en los que ella se focalizaba en el trabajo, en las casas, era no solamente en crear espacios para trabajar los malestares, sino también que esos espacios fueran donde hubiera ludotecas, donde hubiera espacios de guarderías, donde hubiera espacios de ocio, donde pudieran leer y compartir. Es decir, han sido unas grandes estudiosas y, bueno, destacar, como bien sabéis, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que no lo pudo recoger porque ya su estado de salud no se lo permitía, ¿no? Esto que muchas veces cuando ponemos tanto en la profesión, a la salud parece que le pasan cosas, ¿no? Pues bueno, a ella le pasaba. Puso tanto en la vida y en el cuidado hacia los otros, que siempre dijo, ¿no?, que era su objetivo, el cuidar a los demás. Esta profesión que tenemos, que es del cuidado, yo también abogo a que también nos cuidemos, ¿no?, para que podamos acompañar y podamos cuidar nuestra salud, que solo tenemos una. Y aquí le dejo a Óscar que nos cuente el dibujo, bueno, la pintura. Pues, la última imagen de Jane Addams, la representa ella al final de su vida. Y luego toca ir adentro. Ella tiene ya todo el pelo blanco. Es basada en una foto de la Full House que sale rodeada de niños, es preciosa. Los niños la miran a ella con una devoción, como si estuvieran viendo casi algo, como un ángel que brilla, ¿no? Ella sale además un plano estético que ya otras grandes mujeres como Alice Salomon, que la llamaban la Jane Addams alemana, decía que parecía una asceta, esa presencia que tenía. A los 5 años de su muerte había sellos en Estados Unidos de ella,
y a los 10 años había ya 500 Cool House por todo Estados Unidos. O sea, fue la trabajadora social más famosa con diferencia de toda su época y además siempre implicada, como decía bien Raquel, en lo comunitario, en la lucha por los derechos de la mujer. Por eso ella no sale en tonos azules, sino que sale con los tonos morados. El muro y esa parte oscura del plano de lo que es el árbol todo seco, es como supera ella con su pensamiento y con su acción comunitaria ese brillo que llega hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que ella ha legado. Y esto es lo que he querido representar con las 3 imágenes. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Y pasamos a presentar a otro artista, que es Luis Gámez, que es el que ha elaborado estas esculturas, y sí que queríamos que nos hiciera, ¿no?, y nos dijera unas palabras sobre ello. Gracias, Luis. Gracias a ti. Muy buenas tardes ya. Voy a ser muy breve porque primero no tengo demasiado. Voy a ser breve porque no hay mucho más que contar de las esculturas. Os voy a explicar un poco, bueno, que cuando no tenemos un modelo sobre el que trabajar, un modelo vivo, es complicado y es difícil porque tenemos que recurrir a fotografías, a ilustraciones, a imágenes, como es el caso de estas 3 figuras del trabajo social de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Normalmente los fotógrafos intentan de mejorar el aspecto de su fotografiada, porque además era de agradecer de que saliera la persona bastante agraciada. Hay que trabajar para encontrar algo que a veces es muy complicado de hallarlo en una fotografía, y es encontrar el gesto de esa persona que la caracteriza, el gesto que le pueda dar identidad, y en la mayoría de las veces pues solamente nos vamos quedando en una serie de aspectos fisiológicos, de estructura, de peinado, de cosas así, para que la mente nuestra inmediatamente la identifique como esa persona. Decir que a veces en el imaginario colectivo tenemos una imagen de esa persona que puede incluso diferir con la realidad, pues porque en un momento determinado, en un libro, en una ilustración, ha salido algo, una imagen, que luego no resulta que no es la verdadera identidad, la verdadera realidad de esa persona. En realidad lo que se hace es un diálogo entre el autor, el artista y la persona o el objeto que se trabaja, ¿no? Y hay un diálogo en una búsqueda de esa identidad y en esa búsqueda de encontrarla, ¿no? De decir, cuando estás trabajando con una de estas piezas tan enormes, tienes que leer su obra, tienes que intentar entrar dentro para ver si eres capaz, que es muy difícil, de reflejar esa circunstancia. Es decir, tenemos que desarrollar un personaje a partir de una imagen que está encapsulada en el tiempo, es decir, de un momento. Por otra parte, también me interesa mucho buscar la imagen en la edad madura de la persona, en la edad donde está en plena producción intelectual o del tipo que sea, en la época donde está en su plenitud. Por eso son imágenes de mujeres maduras, es decir, no busco jovencitas, buscar amarillismo cuando tenía 20 años o 15 años, sino buscar amarillismo que estaba a pie del cañón, etc. Bien, como veis, son 3 piezas, 3 escalas distintas. Las 3 están elaboradas en arcilla cocida. La primera está patinada en cobre oxidado. La segunda está patinada con pintura latiza y bruñida con barro seco. Y la tercera está patinada en bronce, también oxidado. Y poco más, no tengo mucho más que contaros. Muchas gracias.